Ok, listo, señores. Profesor Martín, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A la orden, un placer para mí poder hacerlo. El profesor Martín, aparte de ser una viga en mi vida, amablemente hoy domingo ha decidido en su día libre ayudarnos con este proyecto y tiene un espacio especial. Y esto no va a salir en el documental, pero yo lo estoy diciendo para que Saúl lo escuche y todo el mundo. Que cuando yo estaba escribiendo este guión, lo más importante para mí era que la parte del contexto histórico siguiera lo que mi profesor Martín me había enseñado en el colegio. Por eso yo abrí mis apuntes y estuve escribiendo esto va a ser. Entonces nada, esto es una introducción para decirle que estamos muy contentos de que usted esté aquí y de que nos ayude como historiador. Y que yo nunca me imaginé hace 15 años que íbamos a estar aquí todavía siendo amigos y que eh, nos íbamos a seguir juntando a ir al teatro. Increíble, pero cierto. Profesor, esta es una película sobre los 30 años que transcurrieron entre la muerte de Trujillo y digamos el último gobierno de Guzmán. Yo quiero empezar con Trujillo. ¿Cómo eran perseguidas las personas que conspiraban con la era de Trujillo? ¿Qué era el SIN y ese instrumento de opresión? Como todo el mundo sabe, la dictadura de Trujillo era un gobierno totalitario, monopartidista, represivo y antidemocrático. Y como toda dictadura de derecha, obviamente, proscribía la libertad de expresión y todo tipo de libertades. Evidentemente que todo el mundo que protestaba de alguna manera terminaba en la cárcel, terminaba en el exilio o terminaba en el cementerio. O en el mejor de los casos se plegaba a la orden del dictador, mordiendo su conciencia y su pensamiento. Trujillo, como toda dictadura, tenía una policía secreta, que era el Servicio de Inteligencia Militar SIN, que aunque se creó en el 57, eso no quita que desde antes ya habían cárceles como la de Nigua, donde se cometían horrores. Pero el Servicio de Inteligencia Militar SIN, propiamente dicho, fue en el año 57 con el general Arturo Espaillat, recién graduado de West Point, y al poco tiempo, porque no duró mucho, el llamado Navajita, el general Arturo Espaillat, pues se puso en manos del coronel Johnny Aves García, que todos sabemos que fue el sicario principal, que hizo barbaridades en la era de Trujillo. El SIN, identificado por los famosos carritos escarabajos Volkswagen, Cepillo, ponía a temblar a la gente cuando uno de esos vehículos o automóviles se acercaba a la vecindad de la casa del opositor, pues se decía que tenían aparatos electrónicos para captar qué residencia estaba sintonizando emisoras extranjeras para oír situaciones contra el régimen de Trujillo. Entonces, ese fue el esquema de represión de Trujillo. Trujillo en todo momento mantuvo un esquema totalitario en el país. No hubo un solo resquicio de democracia ni de libertad en sus 31 años de dictadura. Y peor aún, los dos últimos cuando ya hizo eclosión. ¿Cómo eran esos años finales, como del 50? Porque él se volvió un problema para los Estados Unidos. ¿Por qué los Estados Unidos empuja, siendo ellos los que le dieron inicio a la dictadura de Trujillo o la apoyaron? Porque ellos quitan a Trujillo. Trujillo se Un volvió. segundo. ¿Qué es ese sonido? Un segundo. Disculpe. Disculpe que usted sabe cómo estamos en el sótano, para que usted no se nos ahogue, tenemos un aire y Claro, no había dado problema hasta ahora, pero hoy fue el día. para que no nos ahoguemos. Los calores que han hecho. Sí, Ese es otro tema, el cambio climático. sí. En esta pregunta me interesa que digamos lo de que Trujillo lo pusieron y lo quitaron los gringos. Ok, ahí voy.
Perfecto. Me disculpan, por favor. Tranquilo. Continuamos. Entonces, estábamos en ese primer periodo de los 50, o bueno, ese final de los 50, cuando Estados Unidos decide que hay que quitar a Trujillo. Bien, los 10 últimos años de la dictadura de Trujillo quizás son los más notables, tanto en bien como en mal, en lo positivo y en lo negativo, porque en ese periodo fue que se hizo multimillonario con la compra y la adquisición de los ingenios azucareros y a la vez se hizo competidor de los Estados Unidos. Eso no fue bien visto, de que él adquiriese a veces con coacción esos ingenios azucareros que estaban en manos de compañías norteamericanas y que eran hasta cierto punto un elemento de dominio económico de Estados Unidos sobre la República Dominicana. En este caso, Trujillo se hizo el dueño. Y ya que era millonario, porque se hizo millonario en los primeros 15 años de su dictadura, se haría multimillonario y la sexta fortuna más elevada del mundo en estos últimos 10. Ya era rico desde el gobierno de Horacio Vázquez. Como todo el mundo sabe, él fue producto de la intervención norteamericana, porque su carrera militar la hizo bajo el gobierno interventor y con la Guardia Nacional creada por los norteamericanos. Y por sus cualidades, que tenía muchas como militar y como persona, pues fue ascendiendo meteóricamente de los puestos más bajos hasta los más altos. Él entró en la milicia en el año 18 y ya tenía 27 años, lo cual es una excepción, porque todas las personas que entran a la milicia entran de 18 como mucho 20 años. Entonces el gobierno de Horacio Vázquez pues llegó a la cúpula del estamento militar cuando se hizo jefe de la policía o del ejército y posteriormente pues derrocó a Vázquez en el año 30. Pero ya para el año 50, Trujillo, repito, se había hecho multimillonario. Y a la vez se le había subido a la cabeza de que él podía hacer lo que se le viniera en gana políticamente por ese poder económico que tenía. Un poder económico que sobornaba todo el estamento congresional de Estados Unidos para que se cumpliese su voluntad. Diputados y representantes y senadores de Estados Unidos fueron sobornados con grandes cantidades de dinero de Trujillo y tenía cabilderos del más alto nivel en Washington. Pero ¿qué pasó? ¿Cuándo comenzó el afecto de los americanos por Trujillo a declinar? Comenzó en el año 56, específicamente en el mes de marzo, cuando Trujillo secuestró en la ciudad de Nueva York al exiliado vasco español Jesús de Galíndez, que había vivido en Santo Domingo del 39 al 46, había sido preceptor privado de Ramfis y secretario privado de Trujillo. Lo secuestró por el asunto consabido del libro de la tesis de Galíndez, en donde retrataba la era de Trujillo de manera cruda y donde se llegó a saber que uno de sus hijos no había nacido en matrimonio y por tanto era un hijo ilegítimo, por no decir bastardo, y eso pues le provocó un choque grande a Trujillo. Se dice que por eso, entre otras razones, creó ese dispositivo diabólico de pasar por encima de la soberanía norteamericana y secuestrar a un ciudadano que ya era norteamericano de residencia y que para colmo pertenecía al Buró Federal de Investigaciones FBI, cosa que Trujillo no sabía. Se metió en rojo. Entonces eso provocó un escándalo muy grande. Trujillo tuvo que invertir mucho dinero para tratar de mantener su imagen limpia y tratar de desembarazarse de las evidencias que lo llevaban como el principal secuestrador de Galíndez. Lo cierto es que a partir de ahí, en la administración Eisenhower, comenzaron sus bonos a bajar delante de los americanos, pero se mantenía el estatus. Otro aspecto que contribuyó a ese deterioro fue que las dictaduras latinoamericanas comenzaron a caer una tras otra como un castillo de naipes. El primero de todos fue don Getulio Vargas, que se suicidó en Brasil. Luego cayó Perón en el 55 y en el 57 cayó Gustavo Rojas Pinilla de Colombia. Luego cayó en el 58 Marcos Pérez Jiménez de Venezuela. En el 59 cae Batista en Cuba. Ya en el 56 habían matado a Tacho Somoza en Nicaragua, aunque sus hijos continuaron. Es decir, que Trujillo prácticamente se quedó solo. Solo Duvalier, que estaba recién instalado, y Stroessner
en Paraguay estaban de dictadores. Le tocaba el turno a él. Pero independientemente de todo esto, la revolución cubana y el deseo de Fidel Castro de exportar su revolución a todo el continente, comenzando por nosotros, porque lo dijo claramente, el próximo es Trujillo. Trujillo se preparó para repeler esa expedición del 14 de junio que vino de Cuba en 1959. Los americanos le ayudaron en ese momento, porque obviamente ya Fidel Castro estaba dando tintas de socialismo y comunismo y los Estados Unidos no querían una segunda Cuba aquí en el continente. Entonces por eso toleraron un poco más a Trujillo. Pero ya a partir del 60 los americanos comienzan a mandar una serie de emisarios al dictador, sobre todo a Eisenhower, que le envió 3, y Kennedy, que le mandó 1, eh, aconsejándole que se retirara por las buenas, que se llevara el dinero, el ganado, que podía vivir en Estados Unidos, pero Trujillo no transigía. Hasta que, vista la situación, ese año 60 fue un año trágico para el país, se descubrió el movimiento interno conspirativo 14 de junio de Manolo Tavares y las hermanas Mirabal, cayeron cientos de personas presas, muchos muchachos eran hijos de funcionarios del régimen o amigos de sus hijos Ramfis, Radamés y Angelita, y eso llevó a Trujillo a un error tras otro. La Iglesia Católica le leyó una carta pastoral donde se oponía a lo que estaba haciendo en la masacre de esos muchachos en las cárceles de la 40, del kilómetro 9, y eso conllevó una ruptura de relaciones con la Iglesia Católica y un ataque sistemático hacia la Iglesia Católica. Lo mismo pasó entonces ya en junio 25, cuando ocurre el atentado a Rómulo Betancourt. ¿Por qué Trujillo atenta contra el presidente venezolano? Porque el presidente venezolano, junto con Castro, patrocinó y financió la expedición del año anterior, venida de Cuba, que fracasó militarmente. El atentado falla, Betancourt salva milagrosa y providencialmente la vida, acusa a Trujillo ante la Organización de Estados Americanos, OEA. La Organización de Estados Americanos sanciona diplomática y comercialmente a Trujillo, se vuelve un paria continental e internacional, y Estados Unidos comienza ya de una manera clara a desligarse de eso. Estados Unidos votó a favor de las sanciones. Se rompieron todas las relaciones diplomáticas, se retiraron los embajadores de la capital, y Trujillo, ya desesperado, comete su último grave error, que es el asesinato de las hermanas Mirabal en noviembre del 60. Ya en diciembre hay elecciones en Estados Unidos, hay un cambio de gobierno y de partido. El Partido Republicano pierde las elecciones con Nixon y las gana el Partido Demócrata con Kennedy. Kennedy asume en enero del 61, faltando 5 meses para la muerte de Trujillo. Ya la Agencia Central de Inteligencia, por órdenes de Eisenhower, hace tiempo que está conspirando para deshacerse de Trujillo, pero sin que haya un vacío de poder que ocupen los comunistas. Entonces, en ese teje-meneje está Kennedy, le manda un último emisario por iniciativa de su papá, el viejo Joe, que era amigo de Trujillo, para salvarle la vida. Eso es el 15 de abril del 60, o sea, faltando un mes y medio para el atentado. La CIA se involucró con elementos dominicanos del complot del 30 de mayo, le ofreció carabinas, ametralladoras que vinieron por la valija diplomática, armas de grueso calibre y de rápida acción, y esas armas fueron las que se emplearon la noche del 30 de mayo cuando ultiman a Trujillo camino de San Cristóbal. Pero ¿qué pasó? Que a la vez que se quería deshacerse de Trujillo, también se quería deshacer de Fidel Castro. Y con la fracasada expedición de Bahía de Cochinos o Playa Girón en abril del 61, Kennedy queda feo. Y al ver el fracaso, manda detener la operación contra Trujillo. Pero los complotados del 30 de mayo, Juan Tomás Díaz, Antonio de la Maza, no obedecen ese mandato de Kennedy, insisten en seguir adelante ellos. La embajada los deja, se desliga, se comete el atentado, pero la segunda parte del plan, que era un golpe de Estado para destituir a la familia Trujillo, fracasa. Y por eso la familia Trujillo permanece hasta noviembre. Usted diría, se ha dicho mucho que Trujillo era nacionalista. Para sí mismo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la República Dominicana del 61 no era la de 1930, había un abismo de diferencia entre ambos países, no menos cierto es que lo hizo siempre pensando en su propio beneficio. Trujillo
era un hombre grandemente corrupto, que llegó a ser el sexto hombre más rico del mundo, pero lo hizo a costa del Estado. Y si bien la pobreza disminuyó bastante durante sus 31 años, todavía a su muerte había mucha pobreza. Todavía a su muerte la mayor parte del pueblo dominicano era pobre. Pero esa pobreza no se veía a simple vista, porque cualquier extranjero que venía y que desembarcaba o aterrizaba en la capital veía la ciudad llena de edificios, de avenidas, de jardines, todas esas obras que todo el mundo sabe que él hizo en esos 31 años. Y lo mismo si iba a cualquiera de las 26 cabeceras de provincias. Pero en esas ciudades, de esas 26 provincias y en esa capital, solo vivía el 30% de los 3 millones de dominicanos que había en 1961. El 70% de los dominicanos vivía en el campo, en el área rural, y eran pobres. El analfabetismo, que Trujillo lo encontró en un 80, lo disminuyó a la mitad, a un 40, pero todavía era alto. O sea que si Trujillo hubiese empleado todo el beneficio económico que procuró para sí en beneficio del país, siempre digo, le digo a mis alumnos, fuésemos un Singapur, un Taiwán, una Corea del Sur, una Malasia, fuese la República Dominicana al día de hoy. Es decir, que eso es relativo a hablar de ese progreso. Me explicabas que ese nacionalismo que él presentó, por ejemplo, dominicanizando la frontera, que era uno de sus orgullos, eh, desarrollando la frontera, creando nuevas provincias, fomentando el desarrollo fronterizo, lo hizo en parte por una fobia a su herencia africana. Él odiaba a los haitianos, a pesar de él tener sangre haitiana por su abuela Ercina Chevalier y por su bisabuela Dilletá Chevalier. Sin embargo, la situación de la matanza de haitianos que él exhibe como un logro nacionalista, lo hizo más por términos económicos, porque esa población haitiana de 50.000 personas para el año 37 tenía un alto poder económico y eso era un obstáculo para su dominio económico. Entonces, eso fundamentalmente fue la causa. En cuanto a lo otro, bueno, sí, digamos que por su condición militar y por ser una dictadura militar, aquí había un orden draconiano, como se dice, los haitianos no podían entrar para acá, él defendía los intereses del Estado que se habían confundido con sus propios intereses. Él prácticamente emuló al rey Luis XIV, el État c'est moi, el Estado soy yo, y eso se veía con las empresas que él creaba. Las creaba supuestamente a nombre del Estado Dominicano, pero eran de él. Cuando no rendían beneficio, él se las vendía al Estado. Y cuando comenzaban a tener beneficio, él las volvía a comprar, pero como todo el mundo sabe, a precio de vaca muerta. Es decir, que esa era la intríngulis de eso. Se dice que su fortuna llegó a los 800 millones, pero si a eso le añadimos los ingenios, las industrias, las fincas, las casas y todo lo demás, era mucho más amplia. Solo que los inmuebles no pudieron llevárselo, se llevaron lo líquido. Entonces, ese nacionalismo es relativo. Trujillo era trujillista, fundamentalmente, y siempre veló por sus intereses. Y así mismo fue su familia. Por eso, en los 6 meses que transcurrieron tras su muerte, hubo prácticamente un desvalije de la economía dominicana que quedó en cero en noviembre del 61. Luego de que se derrocó una dictadura, hay etapas que hay que quemar en la sociedad. Separar la milicia, que eso aquí no se hizo. Luego perseguir a la persona que apoyaba la dictadura. Aquí hubo una política de borrón y cuenta nueva con Balaguer. ¿Usted no pudiera hablar y explicar eso? Sí, toda dictadura derrocada o caída trae tras de sí un proceso de caos y anarquía. Aquí, allá y acullá, en el mundo entero. Cuando mataron a Lilige en el 99 ocurrió, del 99 hasta el 5, hasta que subió Moncáceres. Y lo mismo cuando matan a Moncáceres en el 11, ocurrió hasta que vino la intervención de Estados Unidos. Pues el caso de Trujillo no iba a ser menos. Trujillo es asesinado en el 61, su familia marcha en noviembre y el país queda en un estado de caos y de anarquía los próximos 5 años, donde hubo un Consejo de Estado, donde hubo
un gobierno democrático efímero de 7 meses, donde hubo 2 gobiernos de facto del triunvirato, donde hubo una guerra civil, una revolución constitucionalista y una segunda intervención. Hasta que en el 66, pues asciende al poder el doctor Joaquín Balaguer por 12 años. ¿Qué te digo? Aquí no hubo una depuración de las Fuerzas Armadas tras la muerte de Trujillo, siguieron siendo trujillistas. Y el triunvirato y el Consejo de Estado se manejaron con esas Fuerzas Armadas. Bosch lo hizo y por no hacer lo que debió hacer, fue derrocado. Él quería imponer un secretario de las Fuerzas Armadas que lo mataron en la matanza de Palmasol, el general Miguel Rodríguez Reyes, lamentable y desafortunadamente. Y el secretario de las Fuerzas Armadas que tuvo Bosch en sus 7 meses fue el mismo que tuvo Bonelli en el Consejo de Estado, el general Víctor Elvi Viñas Román, que fue decán de Trujillo en su momento, decán militar. A todo esto, la controversia que hubo con Bosch del borrón y cuenta nueva, porque no fue Balaguer a resultas cuenta el borrón y cuenta nueva, el borrón y cuenta nueva fue Bosch. Fue una estrategia de campaña de no atacar y apresar a los trujillistas, los cuales votaron por él en su momento, y de volver a comenzar de cero a partir de su gobierno, donde las cosas tenían que ser bien hechas, olvidando el pasado. Hubo un momento de retaliación antitrujillista cuando se le pasó juicio a los asesinos de las hermanas Mirabal, pero solo eso. Y hubo un intento de extraditar a Ramfis Trujillo de España, de Francia, pero tampoco próspero. Es decir, que en ese sentido, las Fuerzas Armadas quedaron siendo trujillistas hasta muy entrados los años 90. Quizás don Antonio Guzmán fue que logró que ellas no siguieran interfiriendo en política como lo habían hecho hasta el año 1978. Pero evidentemente que eso nos costó mucho sudor y muchas lágrimas porque precisamente el esquema trujillista en las Fuerzas Armadas siguió intacto, el enriquecimiento de muchos jerarcas militares, un anticomunismo a ultranza que incluso rayaba en lo antidemocrático, y eso le costó al país muchas lágrimas, como te dije. Usted mencionó entonces Juan Bosch. Usted mencionó entonces Juan Bosch. Un segundo. Dime. Usted mencionó entonces Juan Bosch y ese primer gobierno que fue revolucionario con esa constitución progresista y ese interés en la educación. Sin embargo, al final los conservadores y los militares no lo querían. ¿No puede explicar un poco qué pasó con eso? Bosch fue un hombre que estuvo exiliado 23 años de la República Dominicana. Salió en 1938 del país y regresó en octubre del 61. Estaba muy desligado de cómo funcionaba la sociedad dominicana porque vivió mucho tiempo en Cuba, en México, en Venezuela, en Costa Rica, ¿verdad? Y cuando viene con un proyecto democratizador de primera categoría, excelente, debe recibir un aplauso. Pero ese proyecto, visto desde esta altura, le quedó grande al país, porque era una sociedad atrasada que no sabía convivir en democracia. Don Juan no supo ver esto. Él era el llamado a hacer la transición, pero esa transición no se hizo. Él inmediatamente impuso el esquema de una democracia pura y real, como si el país estuviese preparado para eso y no lo estaba en ese momento. Aclaro, todo lo que Bosch propuso era bueno, todo lo que Bosch propuso era conveniente, pero no en el momento. Ese asunto de la Constitución del 63, que ha sido la mejor y la más progresista que hemos tenido, esa Constitución tenía elementos vanguardistas, comenzando con la igualdad de género, la liberación de la mujer, la libertad de cultos, llevaba a que se tuviese que modificar el concordato con la iglesia, el incentivo de la educación laica que chocaba con el dominio que tenía la Iglesia Católica de un sector de la educación,
y una serie de aspectos económicos, comenzando con la prohibición a los extranjeros de poseer tierras aquí, que me parece un poco radical. Quizás el único punto con que yo difiero de esa constitución, ese puntito ahí. Pero por lo demás, una constitución progresista, avanzada, justa, que favorecía los intereses de la mayoría y que gravaba las riquezas de las minorías y por eso fue catalogada de comunista. No, no era comunista. Mantenía el respeto a las libertades completamente. Fue una constitución democrática, pero le quedó grande en su momento al país. Bosch también tomó una serie de medidas económicas como la ley de cuota aparte, la ley de confiscación, la ley del precio tope del azúcar, que evidentemente irritó a los poderes fácticos económicos del país. Eso y su negativa a reprimir a los comunistas sin haber hecho nada, como le pedía los americanos y los militares, le crearon una animadversión irremediable en esos poderes. Entiéndase la Iglesia Católica, las Fuerzas Armadas, los empresarios y los norteamericanos, que fueron los cuatro poderes que finalmente lo derrocaron, vulnerando, violando el mandato popular que le dio un 58% de las votaciones en diciembre del 62. Bosch, bien intencionado, le faltó tacto y sabiduría. Cometió errores, no males, errores, quizás producto de la inexperiencia. Y pudiendo tomar medidas para evitar ser derrocado, por alguna razón no quiso, no pudo o no supo evitar ser derrocado, no supo mantenerse. Ideó una estrategia de primera para obtener el poder, pero no así una estrategia para mantenerse en el poder. Y el país retrocedió. Ese golpe de Estado, yo le enseñé a usted, era una de las fechas azarosas de este país, junto con las devastaciones de Osorio, con el Tratado de Basilea, con la invasión haitiana de Boyer. Ese derrocamiento de Bosch es una de las 4 o 5 fechas azarosas que le han hecho mucho daño a la República Dominicana y al pueblo dominicano, con consecuencias a corto, mediano y largo plazo que aún hoy estamos cosechando. Ese golpe de Estado, luego, si no mal recuerdo, terminó con ese gobierno de Rick Cabral, ¿correcto? Así es, el triunvirato fue el gobierno de facto que sustituyó a Bosch en septiembre del 63. Estuvo encabezado por 2 personas. Primero don Emilio de los Santos hasta diciembre y luego de la muerte de Manolo y de miembros del 1J4, don Emilio renuncia y es sustituido por el doctor Donald Reed Cabral, que lo preside hasta su posterior derrocamiento en abril del 65 por la revolución constitucionalista de los coroneles Camaño Deñó y Fernández Domínguez. Ese gobierno de Rick Cabral también fue triunvirato súper corrupto. Hasta la década de los 90 o del entrado del siglo XXI fue el gobierno más corrupto que tuvo el país. Del lado de Camaño se sumaron miles de hombres y mujeres armados. ¿Usted no podría contar qué fue lo que pasó con ese inicio de la revolución y cómo se crearon los comandos? Bien, el propósito de la revolución constitucionalista, como no podía ser de otra manera, era reponer a Bosch en el poder sin elecciones. O sea que, estando todavía el mandato de Bosch vigente, porque Bosch sube en febrero del 63, debe terminar en febrero del 67, la revolución ocurre en abril del 65, pues es obvio que la idea era traer a Bosch, derrocar a Reed, imponerlo de nuevo en el palacio y que continuara sus 4 años de gobierno y lo terminara. ¿Qué pasó? Que un sector de las Fuerzas Armadas, encabezado por quien había derrocado a Bosch, el coronel Elías Wessing y todos los que lo apoyaban, se opusieron. Y ahí se armó entonces ya la parte que se llama guerra civil. Los bandos de las Fuerzas Armadas se dividen, se combaten entre sí, los constitucionalistas van ganando, sobre todo después de la emblemática batalla del Puente Duarte, y cuando la gente de San Isidro y de Wessing, anti-Bosch, ven su causa casi perdida, entonces invocan a los norteamericanos que vienen en su ayuda, una segunda intervención el 28 de abril del 65, los norteamericanos con entre 24 y 42 mil marines y un equipo, ya tú sabes, formidable, acorralan a los 5.000 constitucionalistas en Ciudad Nueva y en la zona colonial
y ahí entonces comienza la revolución ya a perder el efecto. ¿Qué tuvo de positiva la revolución? Bueno, derrocó el triunvirato, quitó a don Henry Cabral, obligó a la celebración de nuevas elecciones, que más adelante pues ya las comentaremos, pero no más. Bosch no pudo volver. No se pudo restablecer la Constitución del 63, no se pudo restablecer la democracia en el momento que se quería, a pesar de que se intentó. Ya Kennedy no estaba en el poder, fue Johnson, a Johnson que le tocó pues ordenar esa intervención por estar mal informado, porque realmente a todas luces fue un grave error esa intervención. Ni había amenaza comunista, ni había amenaza de una segunda Cuba, ni Camaño era un segundo Castro, nada de eso. Era simplemente devolverle al pueblo lo que las Fuerzas Armadas le habían quitado al pueblo para evocar unas palabras dichas por el coronel. Usted se ha mencionado mucho el tema de que esa guerra fue cortina de humo para Vietnam. ¿Qué usted nos puede contar de eso? Sí, es posible que sí. Desde Kennedy ya Estados Unidos estaba en Vietnam. Lo de Vietnam viene de cuando Francia, en la década del 50, y luego pasa Estados Unidos a ser la potencia dominante. Ya a principios de la era Kennedy, pues comienza esa intervención que se va incrementando, matan a Kennedy, sube Johnson, y dentro del contexto de Guerra Fría, que tú y yo sabemos que había ese tirijala entre la Unión Soviética y Estados Unidos, entre el capitalismo y el comunismo, entre la democracia y el totalitarismo, pues es que ocurre esta guerra. Ya había ocurrido la de Corea en el 50, y esta de Vietnam, que fue desastrosa para todos, pero sobre todo para Estados Unidos, porque fue la primera guerra que pierde y en la cual es humillado. Y evidentemente Johnson quería ocultar el aumento cada vez mayor de tropas en Vietnam del Sur, y por eso viene con esta situación de República Dominicana, la magnifica, pasa momentáneamente a la República Dominicana a ser el centro de los ojos de atención de la ONU, de la OEA y del mundo entero, mientras Estados Unidos sigue aumentando tropas en Vietnam. Total, para nada, porque evidentemente 10 años después la guerra se pierde, Vietnam del Sur sucumbe y Vietnam hoy es un país comunista. Profesor, y entonces Rick Cabral, cuando surge el golpe de Estado, trató de asegurar el apoyo de los militares, pero al final eso no pasó y eligen a García Godoy por la... El doctor Rick Cabral, como todo el mundo sabe, con todo respeto, era un procónsul de Estados Unidos. Él y otros familiares estuvieron involucrados en la muerte de Trujillo y en el derrocamiento, solo que eso se ha venido a saber muchísimo después. Era quien mejor representaba los intereses norteamericanos en el país. Y lamentablemente, el presidente Kennedy nos impuso una tesis que yo he llamado maldita tesis, una tesis donde él y los Estados Unidos propugnaban porque la República tuviera un gobierno democrático, pero tenía dos cláusulas. Si no se podía lograr que el país fuera democrático, no se podía renunciar al neotrujillismo, es decir, a un gobierno trujillista sin Trujillo, hasta tanto poder evitar el comunismo castrista en el país. Durante la Guerra Fría, el cuco del comunismo fue algo que puso a temblar a los americanos, y el hecho de que un país de América Latina se perdiera, aparte de Cuba, fue su quitasueño. Le quitó el sueño, le dio dolor de cabeza. Entonces, evidentemente, el doctor Rick Cabral fue esa segunda tesis de Kennedy. Fracasó Juan Bosch, por la razón que sea, no se pudo tener una democracia. Entonces hay que apelar al neotrujillismo. Los empresarios, la oligarquía, que era de factura trujillista pero sin Trujillo. Eran antitrujillistas, pero actuaban como Trujillo. Entonces, Donald Reed, en ese año, Donald Reed gobernó de diciembre del 63 a abril del 65. En ese año y 7 meses que tuvo, pues evidentemente gobernó de espaldas al pueblo, a favor de los intereses americanos y de la clase alta del país. El país se endeudó grandemente, entró en una crisis económica, social y política tremenda. El doctor Rick Cabral pretendía perpetuarse en el poder, haciendo elecciones sin tomar en cuenta a Bosch y a Balaguer, que eran los dos principales líderes. Y Balaguer y Bosch hicieron una alianza táctica con el acuerdo de Río Piedras en Puerto Rico para dar al traste con el gobierno de Reed. Esa fue una alianza bien curiosa, de la cual se ha
se ha tratado poco, porque en esa alianza hubo mansos y cimarrones. Ahí estaban trujillistas, antitrujillistas, ahí estaban constitucionalistas, ahí había de todo, con tal de salir del triunvirato. Se sale del triunvirato, pero lamentablemente no se puede volver otra vez a Bosch. Tú me preguntaste algo extra sobre eso. Repítela de nuevo para saber si tengo que añadir algo más. Ahí lo importante. Perdón, me hablaste de García Godoy. Derrocan al doctor Donald Reed Cabral. ¿Qué pasa en el país entre el 24 de abril y el 3 de septiembre? 24 de abril, mayo, junio, julio, agosto. En esos 4 meses, en el país se da una dinámica de película. Una intervención, una guerra civil que se vuelve patria, un acorralamiento y varios gobiernos. Donald Reed es derrocado, se forma una junta en San Isidro presidida por Benoit, el coronel Pedro Bartolomé Benoit, que posteriormente luego se convierte en gobierno de reconstrucción nacional. Eso es del lado de la gente anti-Bosch. Pero del lado de Bosch se siguen las fórmulas constitucionales. El Congreso, reunido secretamente, nombra presidente al presidente de la Cámara de Diputados, según la Constitución del 63, que era el doctor José Rafael Molina Ureña. Él fue presidente constitucional. Molina Ureña renuncia, hostigado por los norteamericanos y por el embajador William Taylor Bennett de Estados Unidos, lo peor que ha pasado por aquí, y se asila. Y es el coronel Camaño que le sustituye como presidente constitucional, nombrado por el Congreso y apoyado por Bosch. Es decir, que surgen en el país 2 gobiernos rivales. Uno pro Bosch, el constitucionalista, democrático, apoyado por todo el pueblo, y uno anti-Bosch, apoyado por la minoría y la gente de la base aérea de San Isidro, Wessing, Benoit, y el gobierno de reconstrucción nacional pro-yanqui y anti-Bosch, que lamentablemente estuvo presidido por el general Antonio Inver Barreras. Esos 2 gobiernos se mantienen entre mayo y septiembre, cuando se inician las negociaciones para el proceso de paz y para que termine la guerra civil. Se insta a que esos 2 gobiernos renuncien para dar paso a uno de unidad y provisional que deberá celebrar elecciones nuevas. Y es ahí entonces donde Camaño renuncia a fines de agosto, en un acto frente a la Fortaleza Osama o frente al Parque Independencia, más bien, le devuelve al pueblo el poder. Inver también renuncia, muy a su pesar. Estaba leyendo un libro en estos días nuevo que salió, que eso fue una odisea, hacerlo renunciar del poder. Y se da paso entonces al doctor Héctor García Godoy en un gobierno provisional que duró 10 meses, desde el 3 de septiembre hasta el 1 de julio del 66, cuando le traspasa el poder al presidente electo, doctor Joaquín Balaguer. Vamos, ¿cómo fue esa elección y el contexto de cómo se celebraron esa campaña? Se ha dicho que las elecciones del 66 fueron las únicas democráticas que ganó el doctor Balaguer en toda su vida. Yo aún las pongo en dudas. No podían ser unas elecciones completamente libres y democráticas con un país intervenido por una nación extranjera, en primer lugar, y con un candidato que era apoyado expresamente por esa nación extranjera invasora, que era el doctor Joaquín Balaguer. Los americanos trajeron a Balaguer para imponerlo como fórmula kennediana de Trujillo sin Trujillo. Donald Reed fracasó, pero Balaguer no iba a fracasar, y evidentemente que no fracasó. ¿Por qué? Porque ganó, entre comillas, esas elecciones. La campaña electoral fue sumamente violenta, muchos atentados, muchos tiroteos y una especie de terror que se le impuso al candidato del Partido Revolucionario Dominicano, profesor Juan Bosch, el cual prácticamente no pudo salir a hacer campaña durante esos meses de enero a junio, que fue cuando se hizo la campaña electoral. Porque a diferencia de las elecciones que son normalmente en mayo, esas fueron en junio y las del 62 fueron en diciembre, las únicas 2 elecciones que no han sido en el mes de mayo a lo largo de la historia dominicana. Bosch
si salió 2 veces fue mucho de su casa. La campaña la hizo más radial y televisiva, mientras que Balaguer estaba tirado calle arriba y calle abajo, recorriendo pueblos, montañas, aldeas y campos y dándose a conocer después de 3 años de exilio. El campesinado, trujillista todavía, de mentalidad atrasada, vio en Balaguer pues el candidato a votar. Esos votos trujillistas que recibió Bosch en el 62, ahora los recibiría Balaguer en el 66, más toda la financiación de los Estados Unidos, más el apoyo de los 4 poderes fácticos que derrocaron a Bosch. Estos apoyaban a Balaguer, Fuerzas Armadas, Iglesia Católica, empresarios y la Embajada Americana. Y por supuesto los campesinos trujillistas. Bueno, pues vamos a inferir que sí, que Balaguer ganó las elecciones, a pesar de. Pero que quede claro que no fue el escenario ideal. El país estaba lleno de odios, lleno de rencores y de heridas. Se hubiese necesitado un candidato moderado que hubiese trabajado en la reconciliación. Balaguer se vendió como el candidato de la paz, así se vendió, y Bosch el candidato del odio y de la guerra. Sin embargo, como veremos más adelante, ya veremos que esa paz fue una paz sangrienta. En su discurso de toma de posesión, él dijo que no podía ofrecer al país más que sangre, sudor y lágrimas, evocando a Winston Churchill cuando se presentó ante el pueblo inglés en la Segunda Guerra Mundial. Pero esas frases fueron muy diferentes porque Churchill las dijo en un contexto de sacrificio y de entrega, pero el doctor las dijo en el contexto de Guerra Fría y de lo que iba a pasar contra toda persona que se opusiese a su gobierno y que se opusiese a la supuesta democracia que había en el país. Es decir, los izquierdistas y los opositores. Antes de entrar al gobierno de Balaguer, ¿usted no podría aplicar esa estrategia que tenían los Estados Unidos bien definida para mantener su influencia en América Latina durante la Guerra Fría? Bueno, esa influencia norteamericana, no sobre América Latina solamente, sobre el mundo entero, era de doble vertiente, económica y política. Así como tuviste que en la década del 50 cayeron todos los dictadores y en la del 60 Trujillo, en la del 70 vuelve otra vez Estados Unidos a jalar el expediente de dictadura militar de extrema derecha anticomunista y toda América Latina está plagada de dictadores. Solo 3 países se mantuvieron como un oasis luminoso de democracia en ese periodo. Colombia, Venezuela y Costa Rica. Solo. Después todo el mundo, incluyendo nosotros con el régimen de los 12 años. Y México, que aunque se hacían elecciones cada 6 años, era una dictadura de partido, un solo partido por casi 100 años, el PRI. Se cambiaban los presidentes cada 6 años, pero no había una real democracia. Entonces, solo Colombia, Venezuela y Costa Rica, que eran pro norteamericanos, obviamente, tenían democracia. Entonces, esas dictaduras de Argentina, Videla, en Chile, Pinochet, Arosamena y Velasco en Perú y Alvarado y en Ecuador, Torrijos en Panamá en un principio y luego Noriega, eh, Figueiredo en Brasil, en fin, los Somoza que seguían los hijos en Nicaragua, Duvalier, padre e hijo en Haití, en fin. Esas dictaduras eran apoyadas por Estados Unidos, que representaban los intereses norteamericanos de las empresas multinacionales, azucareras, bananeras, textileras, de la índole que fueran. Y en lo político, pues evidentemente la falta de democracia creó un derramamiento de sangre y una respuesta guerrillera, marxista, comunista para combatirlo. Y en medio estaban los partidos democráticos que estaban bailando en esos dos fuegos, el fuego de la extrema izquierda y el fuego de la extrema derecha. No es sino hasta el advenimiento de Jimmy Carter y de los demócratas cuando Estados Unidos pues se vuelca más hacia favorecer los derechos humanos y comienza a quitarle el apoyo a esas dictaduras y a favorecer la democracia en el continente y en el mundo. Pudiéramos hacer una película solamente de los 12 años de Balaguer y para yo no meterme en el terreno de las producciones cinematográficas anteriores, me gustaría que usted nos resumiera qué pasó ahí en el contexto de la democracia, que es el eje de esta película.
Los 12 años de Balaguer transcurren con mi edad. Yo nazco cuando sube Balaguer y cuando termina tengo 12 años. Era un niño, lo viví. Y lo viví muy bien y lo supe. Y estaba muy consciente. Ese gobierno del año 66 hasta el 78 no puede ser llamado una democracia. Ni siquiera una semidemocracia o una pseudodemocracia. Yo prefiero que ni siquiera se toque la palabra democracia. Era una autocracia o un gobierno neotrujillista, una continuación del trujillismo sin Trujillo. El doctor, como buen discípulo, aplicó lo que sabía de Trujillo. Todo el mundo sabe hasta dónde llegó el doctor Balaguer con Trujillo, ocupando los principales cargos del gobierno, secretario de Estado de varias carteras, educación, presidencia, relaciones exteriores, embajador en varios países, catedrático de la universidad, vicepresidente y presidente títere de Trujillo. O sea que si había una persona capacitada para gobernar y que conocía la intríngulis, el engranaje y la burocracia del gobierno, era el doctor Balaguer. El doctor Balaguer ni robó, ni mató, ni se corroyó en la era de Trujillo. Fue un funcionario impoluto, pulcro, honesto, capacitado y trabajador. Cualquiera hubiese esperado que ese fuese el mismo Balaguer que iba a gobernar ya sin la sombra de Trujillo. Como él decía, el gobierno que soñó de niño. Mas, sin embargo, no fue así. El contexto de Guerra Fría y el apadrinaje que tuvo de los norteamericanos y, por supuesto, tengo que admitir, el duro combate de los izquierdistas a su gobierno que no le daban tregua, lo llevaron a actuar como Trujillo. Y he ahí entonces el enorme derramamiento de sangre joven que hubo en esos 12 años, la intolerancia política. Había una relativa prensa libre, había una relativa, porque si tú ves la prensa denunciaba los excesos, pero no más de ahí. ¿eh? Sin embargo, fue un gobierno intolerante, persiguió a los opositores, aún a los moderados. No pocas veces Bosch y Peña Gómez tenían que esconderse. Y el coronel Camaño, que se había radicalizado, venido de Cuba para derrocarle en una guerrilla, fue atrapado, apresado y fusilado. Y el exilio estaba lleno de opositores, las cárceles estaban llenas de opositores. Por eso cuando sube Guzmán en el 78 decreta una amnistía y abre las puertas del exilio y vienen los exiliados y salen de las cárceles. O sea, Balaguer fue una autocracia, un autócrata como lo es Vladimir Putin al día de hoy en Rusia. El Partido Reformista no era un partido democrático, era lo que se hacía Balaguer. Alguien cometió el error de creer que podía ser democrático y lo pagó caro. Fue el primer vicepresidente del doctor Balaguer, el licenciado Francisco Augusto Lora, que fue aplastado por la maquinaria balaguerista, habiendo sido Lora el que le fundó el partido cuando Balaguer estaba en el exilio y el que hizo campaña codo a codo con él para que ganara en el 66. Sin embargo, Lora pagaría muy caro el creerse que podía ser sustituto de Balaguer en el año 70. ¿Que por qué Balaguer fue una autocracia y corrupta por demás? Bueno, 300 millonarios hechos en su gobierno, admitidos por él, y muchas frases que aparentemente eran sin sentido, pero que eran muy sinceras, como que la Constitución es un pedazo de papel, como que la corrupción se detiene a las puertas de su despacho, etcétera. O sea, fue una democracia, una autocracia corrupta y represiva, que llenó el país de obras y que el país creció y que se pacificó y se ordenó, sí, pero no de la manera democrática, no de la manera correcta. Siguió habiendo pobreza y siguió habiendo injusticia y desigualdad, que es uno de los problemas del país al día de hoy y de América Latina. El doctor Balaguer no entendía lo que era la democracia. Se entendió bien con Johnson y con Nixon y con Ford, pero cuando sube Carter ya ahí comienzan las desavenencias hasta que pierde el poder. Las elecciones. Balaguer celebró en los 12 años tres elecciones, 70, 74 y 78, y las tres fueron manipuladas. En dos de ellas se impuso a las malas, a las bravas. Sacaba a los militares a hacer campaña por el Partido Reformista cuando la Constitución prohíbe eso. Y en el 78, cuando se vio que el PRD estaba aventajando, paró el cómputo de votos
invadiendo la Junta Central Electoral con militares de su confianza, y si no por la intervención de Estados Unidos, el presidente de Venezuela y de otros países, Balaguer se hubiese quedado 4 años más y no hubiese cedido el poder a quien legítima y legalmente lo había obtenido en ese momento, que era el PRD y don Antonio Guzmán. Don Antonio recibe el país en un estado financiero un poco precario y luego tiene un gobierno altamente accidentado que termina con un suicidio. Eh, ¿Cómo encaja ese gobierno en la historia? Don Antonio, en mi opinión, es uno de los mejores gobiernos que hemos tenido. Independientemente de su trágico final y de que económicamente tampoco terminó bien, hizo mucho por el país y por su institucionalidad democrática. Despolitizó las Fuerzas Armadas, celebró elecciones limpias y creíbles, no se reeligió, a pesar de que coqueteó con eso. Y esos fueron aportes muy significativos de don Antonio. Además, tenía buena intención económica que lamentablemente no se le dio. El doctor Balaguer y los 12 años fueron un gobierno de gran inversión pública. Presas, carreteras, escuelas, hospitales, casas. La economía estaba orientada a eso, pero el beneficio del pueblo no se veía porque Balaguer congeló el salario durante los 12 años a 60 pesos. ¿Qué fue lo primero que hizo don Antonio al subir en el 78? Duplicar el salario mínimo de 60 a 120 pesos con una política económica llamada de demanda inducida. Pero ¿qué pasó? Que don Antonio no tapó el hueco de dónde iban a salir esos recursos para sustentar ese aumento salarial. Y ya al año, al no haber hecho lo que debió hacer, ese aumento salarial se lo había tragado el demonio de la inflación, que a partir de los gobiernos del PRD ha sido el tormento de los dominicanos. Y ese salario cayó y llegó a ser más bajo que los 60 de Balaguer. ¿Por qué? Porque la prima del dólar comenzó a subir, porque las exportaciones disminuyeron, por el huracán David y porque también hubo una cierta corrupción en el gobierno de Guzmán, sobre todo de algunos allegados y familiares, que fue parte de lo que motivó su suicidio, desafortunadamente. Don Antonio no merecía terminar así como terminó. Debió estar muchos años apoyando a la democracia y sin embargo prefirió inmolarse por vergüenza, porque fue por vergüenza que se suicidó y se quitó la vida ese 4 de julio, ese 3 de julio de 1982, faltando 41 días para entregar el poder. Pero el gobierno de don Antonio, en sentido general, fue más positivo que negativo, independientemente de esas adolescencias que acabo de mencionar. Pero entonces, evidentemente, en los ojos de las personas que no están viendo las imposiciones económicas, eh, cuando se realizan elecciones de nuevo, hay un peligro real de que vuelva Balaguer, cuando Jorge Blanco. ¿Cómo fueron esas elecciones y luego cómo gana Jorge Blanco? Dice un historiador famoso que Balaguer, mientras vida tuviera, se iba a estar presentando en las elecciones. Pero yo entiendo que el doctor Balaguer ya se sabía que no iba a volver jamás a la presidencia, excepto por una coyuntura que te explicaré más adelante, porque estamos con las elecciones del año 82. Don Antonio quería reelegirse, pero no podía porque el Partido Revolucionario Dominicano lo prohibía, los estatutos. Y el doctor Peña Gómez, líder del partido, no se lo iba a permitir tampoco. Entonces, desistida de eso, apoya a su vicepresidente, Jacobo Magluta, en la convención primaria interna del partido. Magluta pierde, la gana el opositor a don Antonio, que le había hecho oposición desde el Congreso, el doctor Salvador Jorge Blanco, entonces senador por el Distrito Nacional. Gana la convención y postula a la presidencia, que gana. Esas elecciones fueron limpias. Don Antonio hizo unas elecciones limpias y las ganó nuevamente el PRD para un segundo periodo con el doctor Salvador Jorge Blanco. Guzmán, que no quería que ganara Jorge Blanco, que según algunos historiadores había dicho que sobre su cadáver Jorge Blanco iba a ser presidente, se siente
perseguido o amenazado por las nuevas autoridades de ser apresado por la corrupción de la que se sindica a algunos allegados y familiares de él, sea real o no sea real. Lo cierto es que no siendo un hombre de luces, sino siendo un hombre de campo, se obnubila, se ha escrito mucho sobre eso, el pobre, y toma la infausta decisión de quitarse la vida, faltando 41 días para entregar. Eso crea una situación inestable en el país. El vicepresidente Masluta asume el poder y sigue el proceso democrático hasta entregar el 16 de agosto del 82 el poder a Jorge Blanco, el cual gobierna 4 años más. Entonces, ese gobierno de Jorge Blanco hereda la deuda del gobierno de Guzmán y la deuda del gobierno de Balaguer. Y entonces se ve en una posición un poco difícil. ¿Por qué fue caracterizado ese gobierno de Jorge Blanco? A pesar de las buenas intenciones del doctor Jorge Blanco y de su equipo, el gobierno de concentración nacional, que así se llamó, fue un gobierno muy desafortunado económicamente para el país. En ese gobierno se cambió el modelo económico de la República Dominicana, de agroexportador minero a una economía de servicios hasta el día de hoy. O sea, las exportaciones agrícolas y mineras y la agropecuaria pasaron a un segundo y tercer plano. Y los servicios, entiéndase banca, turismo, zona franca, telecomunicaciones y remesas, pasaron a el primer plano como elementos principales de la economía dominicana hasta el día de hoy. Estamos hablando del año 84 y estamos en 2024, 40 años con una economía de servicio. Pero para que esa economía agroexportadora pasara a ser una economía de servicio, debió hacerse en una transición y no se hizo. Se hizo al vapor. Como bien dices, don Antonio no tomó las medidas que debió tomar para tener asegurada la economía en cuanto a los recursos disponibles. Y comenzó el festival de préstamos y de endeudamiento externo, sobre todo con el Fondo Monetario Internacional. Y Jorge Blanco, queriendo sanear la economía con las recetas y medidas fondo monetaristas que son harto amargas y traumáticas y antipopulares, pues asume un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario en el primer trimestre del 84 y aprovechando las vacaciones de Semana Santa impone el acuerdo que dispara todo hacia arriba. Todos los precios, toda la prima del dólar, un desastre que no vamos a tocar porque sería muy amplio. Y provoca esto un estallido social en el mismo abril con asaltos y un levantamiento popular en todas las ciudades, asalto a comercio, a propiedad privada, la policía se desborda, el doctor Jorge Blanco tiene que sacar el ejército a las calles y el ejército pues impone el orden, pero a un precio de sangre. Los muertos nunca se van a contar bien, pero se dice que fueron cientos. Y a partir de entonces el gobierno quedó manchado y quedó afectado. Evidentemente Jorge Blanco respetó la no reelección del PRD y se suponía que habiendo gobernado Guzmán y Jorge Blanco, le tocaba el turno al vicepresidente Masluta, que ganó la convención. Jorge Blanco apoyó al doctor Peña Gómez, que era el líder natural del partido, pero se consintió en que Jacobo fuera el candidato. ¿Qué pasó? Que como decía el doctor Balaguer, no hay peor enemigo del PRD que el propio PRD. Ellos son cuervos que de día andan separados, pero de noche se juntan. Esa era una metáfora muy dicha por él. Así como Masluta, así como Jorge Blanco le hizo la vida imposible a Guzmán desde el Senado, Masluta se la hizo a Jorge Blanco. Masluta era senador del Distrito Nacional en los 4 años de Jorge Blanco. Y la gota que colmó la copa para que Jorge Blanco dijera que no iba a permitir que Jacobo fuese presidente fue la no aprobación de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo por $150 millones para construir la presa de Madrigal y el acueducto de la capital, que se suponía debía darle agua a la ciudad de Santo Domingo por 20 años, desde el año 85 hasta el 2005. Se cayó ese préstamo y hasta ahí llegó la paciencia del presidente Jorge Blanco. Bueno, le siguió la corriente, se hizo la convención, Jacobo fue investido candidato.
Pero cuando vinieron las elecciones de mayo del 86, todas las encuestas daban a pesar de la división y del mal gobierno, a pesar de eso, daban a Jacobo Masluta por ganador. Balaguer no contaba con eso. Se decía que Masluta tenía ya preparado el flu de la toma de posesión, o sea, el traje. Y evidentemente era así. Fueron mis primeras elecciones, con 20 años, las primeras que yo voté. Y realmente se lo eché a Jacobo, no porque me gustara, sino porque no se lo iba a echar a Balaguer. Eso no tiene que estar en eso. Pero contra todo pronóstico ganó el doctor Joaquín Balaguer. ¿Y cómo ganó? Ganó porque primero Jorge Blanco creó una Junta Central Electoral paralela, presidida por el entonces arzobispo de Santo Domingo, hoy cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, un prelado que tenía mucha simpatía por el doctor Balaguer. Y en segundo lugar, porque unos 40,000 votos en blanco que eran de Jacobo Masluta y que eran válidos y que le daban la victoria, fueron declarados nulos. Y con eso entonces, por default, el doctor Balaguer, por una mínima diferencia, se coló en el poder en el 86 contra todo pronóstico. Contra todo pronóstico, inclusive él mismo. Yo me imagino que él no pensaba ganar y que, vista esa coyuntura, se preparó porque Balaguer siempre estaba dispuesto a eso. Lo cierto es que subió al poder porque el doctor Jorge Blanco pensaba que siendo un anciano ciego, cuasi inválido, con 79 años, podía manejarlo mucho mejor con la plataforma económica que había creado, podía manejarlo mejor que Jacobo Masluta para él volver en el 90 cuál era su propósito. Jorge Blanco volver en el 90, pero se le fue el tiro por la culata. Subestimó al doctor Balaguer, que era su error político, y como hemos visto, el doctor Balaguer se lo metió en un bolsillo a él y a todo el mundo. Y como dice el historiador Fran Moya Pons, Balaguer asumió el poder para no dejarlo por el resto de su vida. Y contra todo pronóstico, ciego, cuasi inválido, con 79 años, gobernó 10 años. Diferentes a los 12, eso se podrá hablar más adelante. Realmente uno se pone a analizar ahora en esta oportunidad que tenemos esta última hora revisando este periodo y se da cuenta de que República Dominicana en 1965, eh, con sus limitantes, eh, tenía, era otro país que en los 90. O sea, ese periodo, esos 25 años, si uno se pone a ver cómo era la expresión de los medios, era diferente. Cómo era, aquí se hacían elecciones y no se contaban los votos. Aquí había una represión política. Estos caminos de transición no son lineales y son complejos. Y ahora quizá mirando hacia atrás uno puede conectar los puntos. Eh, ¿Cuál es su análisis de cómo era la democracia, los medios de comunicación en el 65 o en el 61 con Trujillo versus cómo eran luego? Usted ya mencionó, por ejemplo, que la prensa ya en los 90 sí era mucho más abierta. A mí me gustaría que habláramos de eso por el hecho de que esos son los contrastes entre cómo empezamos y donde termina esta historia. La prensa hasta 1961 estuvo maniatada por Trujillo. El Caribe y La Nación, los dos diarios principales, todas las emisoras radiotelevisoras estaban controladas por la dictadura. Muerto Trujillo, el Caribe se independiza, se le devuelve a su antiguo propietario, Germán Emilio Ornes Huascú, y el Listín Diario, que había sido silenciado en el año 42, vuelve y sale a la luz pública en el 63. Es decir, que entre la salida de los Trujillo y los 12 años de Balaguer hay una relativa prensa libre. Cuando derrocan a Bosch, la prensa lo dice claramente. Bosch es derrocado por las Fuerzas Armadas. Luego viene la censura en el triunvirato momentáneamente, pero luego se le permite a la prensa seguir
publicando con cierta libertad, a tal punto que el doctor Balaguer exiliado publicaba sus discursos en la prensa dominicana en el gobierno del triunvirato y se le permitía, porque era un rejuego de oír pero no hacer. Yo te dejo que hables, pero no puedes actuar. Habla todo lo que tú quieras, pero sin actuar. Entonces, ese status quo se mantuvo a todo lo largo de los años 70. Por eso tú ves que toda la prensa, el Nacional, el Listín, la Noticia, Última Hora, publicaban todos esos asesinatos de los 12 años, cuando mataron a Orlando Martínez, cuando mataron a Goyito García Castro, cuando mataron a Minabel, cuando mataron a los palmeros. Todo eso se publicaba en la prensa y la gente lo sabía. Y en los noticiarios de televisión también. Pero ya de ahí a actuar era otra cosa. Era otra cosa. Entonces, en la medida que fue evolucionando el mundo y la democracia se fue abriendo paso, pues evidentemente los medios también se fueron abriendo paso y la censura o la autocensura, que a veces es peor, fue cediendo. Eso se vio mucho en los 80 y en los 90. Pues evidentemente ha habido un progreso innegable de prensa libre, de libertad de expresión, de libertad de difusión del pensamiento, de libertad de las ideas, claro que sí. Sin embargo, hemos visto que ahora ha habido un retroceso. ¿Por qué? Porque muchos intereses particulares han adquirido medios de prensa para influenciar, opinar y controlar la información. Y muchos periodistas se han autocensurado, sea porque los han comprado, su pluma ha sido comprada económicamente, o sea por las razones que sean. Lo cierto es que sí hubo un avance innegable entre los años 60, 70 y 80, pero más 80 y 90, en la prensa nacional y también en la internacional. Eso sí, la prensa aportó su cuota de sangre. Como ya mencioné, periodistas del calibre de Orlando Martínez y de Gregorio García Castro sucumbieron por la intolerancia. Y todavía alguien por expresar su idea, no era un periodista propiamente dicho, que es el caso de Narciso González, que fue desaparecido en los 10 años de Balaguer. En los gobiernos del PRD no hubo censura a la prensa ni persecución contra la prensa. eh, Solo en los 12 años de Balaguer y un poco en el triunvirato, en ese sentido. El- Perdón, en cuanto a censura, sí, no puedo olvidar que varias veces el doctor Balaguer mandó a cerrar emisoras en los 12 años, sobre todo Radio Comercial, que era una emisora muy combativa. Sí, ahí hubo una censura a punto incluso de cerrar la emisora, de apresar periodistas y de hacer coacción al dueño, la familia Barea Peña, que finalmente tuvo que plegarse y aliarse a Balaguer para poder mantenerse en ese sentido. Tú y yo somos hombres de fe y en ese momento, volviendo un poco atrás a la época de Trujillo, hubo una famosa carta pastoral de los obispos y yo quería que usted hablara de eso porque realmente se habla mucho de las cosas negativas de la iglesia, pero en ese caso yo creo que fue un documento importante. Muy importante y le salvó la cara a la iglesia, que había sido muy colaboradora con el régimen, ¿verdad? Que la había llenado de colegios, de escuelas, de conventos, de monasterios y que la había enriquecido y le había dado personería jurídica. Hay que decir que los 5 primeros años la Iglesia Católica no apoyó a Trujillo porque teníamos un prelado antitrujillista. No sé si te acordarás, el padre Rafael Castellanos, en cuyo honor se llama la avenida Padre Castellanos. Este padre, que no llegó a ser arzobispo porque Trujillo no lo permitió, era el llamado a suceder al arzobispo de Alejandro Noel, Adolfo Alejandro Noel, que ya estaba anciano y decrépito. Y cuando comenzó a administrar la arquidiócesis como administrador apostólico, y que no se plegó a lo que Trujillo esperaba que sucediese, un obispo incondicional, lacayo y servicial, Trujillo le declaró la guerra y lo atacó de tal manera que lo llevó a un punto que colapsó su corazón con un infarto. Y en el año 34-35 falleció a destiempo, porque era un hombre joven, muy preparado, que pudo haber sido un gran prelado del país. Y Trujillo, en alianza con el Vaticano,
se agenció un obispo genuflexo, buena gente, pero muy trujillista, que fue quien gobernó la iglesia hasta el año 61, precisamente el mismo año que murió Trujillo, murió él. Y fue Monseñor Ricardo Pitini, salesiano. Y Monseñor Pitini gobernó la iglesia católica ayudando a Trujillo. Bajo su gobierno se firmó el concordato, que fue un acuerdo entre el Estado Dominicano y la Santa Sede, donde se regulaban las relaciones de la iglesia y el Estado Dominicano, donde la iglesia prácticamente apoyaba a Trujillo. Había una cláusula que decía que había que orar por la salud del presidente y su familia. Esa cláusula se ha quitado últimamente. Y esa cláusula decía que el gobierno dominicano la iba a apoyar económicamente. Hasta el día de hoy lo sigue haciendo. ¿Qué pasa? Que ese concordato se firma en el verano del 54, cuando Trujillo viaja a Europa, a España, a Italia y a Francia. ¿Quién gobernaba la Iglesia Católica en ese tiempo? El Papa Pío XII, Eugenio Pacelli, conservador. Y el Papa recibe a Trujillo, lo condecora y Trujillo está en su gloria, recibido por el Papa y con 25 años en el poder. ¿Qué pasa? Que las cosas comienzan a cambiar. El Papa Pío fallece en el 58 y es sucedido por un hombre con una mentalidad completamente diferente. El patriarca de Venecia, Angelo Giuseppe Roncalli, el Papa Juan XXIII, que viene con una mentalidad abierta y democrática y opuesto a todo lo que significa dictadura y gobierno tal cual el de Trujillo. Y así actúa. Comienza y se enfría la relación, mandan un nuncio apostólico nuevo, el anterior era más trujillita que Trujillo, Monseñor Salvatore Siino, y luego este nuevo nuncio, Monseñor Lino Zanini, que es quien incentiva a los obispos, ya Trujillo en malas. Zanini llega en octubre del 59, lo primero que hace es no bendecir la feria ganadera de Trujillo, ya ahí está mal, ya ahí comienza la animadversión, y es quien pone a los obispos en lo que no estaban. A que en enero, el 31 de enero del 60, en todas las iglesias del país, cayó domingo, se leyese esa carta pastoral donde la iglesia condenaba la tremenda represión contra los miembros del 14 de junio que habían sido apresados a principios de enero y que estaban siendo torturados en las cárceles y en las ergástulas por los sicarios del régimen. Y en esa carta pastoral, para leerte un párrafo, para decirte un párrafo, dice: nosotros suplicamos a la providencia que a la autoridad y a su familia no tengan que pasar por los sufrimientos que están pasando actualmente cientos de familias dominicanas. Eso era un torpedo a Trujillo y Trujillo lo entendió de una vez, evidentemente, entre otras cosas, por supuesto. Trujillo en un principio reaccionó con moderación, pero luego se radicalizó y ahí vino la ruptura con la Iglesia Católica y desde entonces hasta su muerte, Trujillo atacó inmisericordiamente por prensa, radio y televisión a la iglesia, deportó sacerdotes, le quitó subsidio a muchos colegios, incluyendo el mío, el Politécnico Loyola de los Jesuitas. En fin, se volvió anticlerical y la tomó con dos obispos en especial, que eran extranjeros. Monseñor Tomás Reilly, obispo de la prelatura de San Juan de la Maguana, y Monseñor Francisco Panal, español, de el obispado de La Vega. Reilly era norteamericano. Los otros eran dominicanos, Monseñor Polanco Brito de Santiago, Monseñor Juan Félix Pepén. No, Monseñor, sí, Juan Félix Pepén de Higüey, y en Santo Domingo, Monseñor Pitini, y el coadjutor, porque ya Pitini estaba ciego, tío de Freddy Veras Goico, Monseñor Octavio Antonio Veras Rojas, pero fundamentalmente contra ellos dos. Y esa guerra se mantuvo hasta el final, porque la noche del 30 de mayo del 61, cuando matan a Trujillo, Trujillo esa tarde había dejado una orden escrita en el Palacio Nacional mandando a apresar a Reilly
y en el mejor de los casos exiliarlo y en el peor matarlo. Y es el doctor Joaquín Balaguer que le salva la vida por un pelo a Monseñor Reilly, ordenando y poniéndose los pantalones como presidente real esa noche, diciendo que si no le traen al obispo al palacio, él renuncia. Y hubo que llevárselo y así le salvó la vida a Balaguer a Monseñor Reilly, que había sido apresado en el Colegio Santo Domingo, donde había venido refugiado de San Juan, porque en San Juan había una turba que invadió y asaltó el obispado y a la Catedral de San Juan. Yo tengo una última pregunta para usted, profesor. Yo realmente creo que si nos dejan aquí, pudiéramos estar como hasta las 4 de la tarde, pero en respeto a su tiempo y a esto, yo tengo realmente dos preguntas, una histórica y otra personal. La primera es, yo voy a recrear la muerte de Trujillo animada en la película. Entonces a mí me gustaría que usted nos narrara un poco lo que se acuerda de eso para usarlo de referencia. Esto no necesariamente es que va a salir usted en la película, pero me gustaría eh, abusar de su confianza y pedirle un recordatorio de eso. ¿Tú quieres que te retrotraiga al martes 30 de mayo? Sí, Ese día específico. Bueno, cayó martes, Kennedy gobernaba Estados Unidos, Khrushchev estaba en Rusia, Betancourt en Venezuela, Muñoz Marín en Puerto Rico, Figueres en Costa Rica, Castro en Cuba, ¿verdad? Enemigos de Trujillo alrededor. Y Trujillo sabía que su fin estaba cerca, por muchas razones. Primero, porque lo había comunicado. Le había dicho a varias personas que se aproximaba el fin. Segundo, porque había dispuesto que su tumba fuese preparada. Fue a la iglesia de San Cristóbal y habló con el párroco y dijo que había que prepararla, sin decir por qué. Y en tercer lugar, porque con un grupo de funcionarios en el Yate Angelita, anclado en Barahona, en febrero-marzo del 61, dijo que uno de ustedes va a ser mi Judas. Y lo dijo sin decir más. Pero en segundo lugar, porque de un tiempo acá comenzó a querer andar solo sin escolta a deshoras de la noche por carreteras oscuras y solitarias. ¿A quién se le ocurre que con una expedición en el 59, que con los emisarios de los americanos diciéndole que renuncie, que con la OEA en contra de él, en ese momento más que nunca tenía que ir más asegurado? En su Chrysler Imperial a prueba de balas, con una escolta hasta los dientes, y no con un mero chofer en un simple Chevrolet Bel Air modelo 57 camuflajeado. Bueno, él vendió la pista. Le dijo al jefe del SIN, Johnny Ave, que no quería escolta, que quería andar solo, que cuando él no pudiera andar solo, prefería estar muerto. Y como uno de los miembros de su escolta era miembro del complot, el teniente Amado García Guerrero, fue el teniente Amado que organizó la logística para decir qué día Trujillo iba a San Cristóbal, porque era un hombre muy metódico, martes, miércoles, hasta el viernes, hasta el sábado, y la ruta que seguiría. El complot se montó desde febrero y por 3 ocasiones fracasó, porque Trujillo en una se fue por la carretera Sánchez, en otra estaba enfermo y no fue ese día, y en otra pasó más temprano. Y se quedó el dispositivo preparado. Ese martes 30 de mayo no estaba para darse el complot, pero Trujillo decide ir a San Cristóbal y toma la seña, el uniforme verde olivo. El teniente avisa, los complotados que no estaban todos aquí, arman rápidamente el complot y lo montan. 3 vehículos de los complotados desde la Feria de la Paz, hoy Centro de los Héroes, en la Feria Ganadera y más allá de Metaldón. Cuando Trujillo pasa con su chofer entre 9 y media de la noche, pues se inicia la persecución. Y ya más allá de la Feria Ganadera y de Metaldón, que no existía en ese tiempo, pues comienza la refriega, se dispara ametralladoramente, ráfagas en el lado izquierdo del automóvil, va en el carril norte de este a oeste, rumbo a San Cristóbal, los complotados le pasan, le disparan, Zacarías frena de golpe
el carro queda volteado con el frente para acá, Zacarías propone huir, Trujillo dice que no, está ya desmontándose, Zacarías no le queda más remedio, el chofer, que frenar, porque ya Trujillo está afuera, con pistola en mano, para defenderse. Pero los complotados se han devuelto y ya vienen todos a cazar a Trujillo. Y ahí pues se arma lo que ya todo el mundo sabe. Una refriega de disparos de Trujillo y Zacarías contra los complotados y viceversa. Trujillo ya malherido desde que estaba dentro del auto, cae y Antonio de la Maza le da el tiro de gracia en el mentón, rompiéndole el puente. Toman el cadáver, lo meten en el baúl del carro de Juan Tomás, que es ese que está ahora en el Museo de Historia y Geografía, y lo llevan a casa de Juan Tomás y lo guardan en el garaje, con puerta. ¿Cuál era la idea? Que ese cadáver había que presentárselo al secretario de las Fuerzas Armadas, que era sobrino de Trujillo, el general José René Román Fernández, Pupo. Para Pupo, luego de visto el cadáver, dar el golpe de Estado. Pero las cosas se complicaron. Pupo no apareció porque antes de que le llevaran el cadáver, alguien que no era del complot había visto el atentado y lo había ido a reportar. Se le desbarataron los planes a Pupo. Y Pupo, de complotado, se va con los Trujillo y ahí se complicó todo. Aparece Zacarías vivo, que lo creyeron muerto. Zacarías declara que se le hizo un atentado. Trujillo o alguno de ellos, es un tema de discusión, hirió a uno de los complotados, el señor Pedro Livio Cedeño, es llevado a la clínica internacional y ahí cae el zinc. Y lo demás nada más es poner las piezas del rompecabezas que se arma inmediatamente y se llega a la conclusión de quiénes son los complotados y en la madrugada el zinc allana la casa de Juan Tomás y de doña Chana Díaz y descubre el cadáver de Trujillo. A partir de ahí, todo lo que ya sabemos. Muchas gracias por explicarnos eso a nivel de detalle. Mi última pregunta, profesor. Después de todos estos años dando clases, lidiando con estudiantes que realmente usted sabe que no necesariamente siempre están en el mejor de la disposición para aprender estas cosas. ¿Por qué usted da esa clase con tanta pasión? Porque yo vivo la historia, porque toda la vida me ha gustado y porque yo quiero que así como yo la sé, la sepan ellos o la sepan ustedes. Y que el nivel de conciencia que yo tengo mucho o poco, ustedes lo tengan más. Porque como tú bien dijiste ahorita, el pueblo que no conoce su historia y sobre todo lo malo de esa historia está condenado irremediablemente a repetir. Así mismo. Un aplauso para el profesor Martín.